Amigos de la Liga Mexicana de Béisbol, un gusto saludarlos y tener esta entrevista, esta plática con Jorge del Valle, vicepresidente deportivo de los Diablos Rojos del México y uno de los arquitectos de esta versión 2024 del equipo Escarlata. Jorge, un gusto platicar contigo y pues que nos expliques un poco del armado de este gran equipo que montaron para este año. Muchas gracias a ti, Beto, y a toda la Liga Mexicana de Béisbol. Creo que más allá de hablar de un armado, es hablar de un cambio de mentalidad que inició desde septiembre del año pasado. Los dueños nos pidieron cambiar la historia, volver a escribir lo que es Diablos Rojos del México y darle jugadores de talla a nivel internacional a esta organización, que le volvieran a dar este valor a la franquicia. Y pues bueno, hoy estamos aquí, ya varios meses después, haciéndolo una realidad y sobre todo sabiendo que se pudo entender que más allá de cualquier tipo de venta, lo que se vendió fue la gran historia de Diablos Rojos del México. ¿Cómo fue este cambio de mentalidad, Jorge, después de temporadas regulares muy buenas, pero al final en los playoffs algo pasaba que no lograba llegar a la Serie del Rey y obtener un título? Yo creo que principalmente entendimos la dimensión de nuestra historia. No puede ser un equipo grande, no puede ser el más importante del país y no estar ganando títulos. Y eso tenía que venir con romper los esquemas. Teníamos que buscar al jugador más importante de acomodar al lugar, a dar la nota, y no nada más fue uno, no nada más fueron dos. Para mí es todo un vestidor lleno de talento, pero sí con dos grandes liderazgos, Trevor Bauer y Robinson Cano, que vinieron a cambiar esta mentalidad, a revolucionar lo que creíamos que era ganar a la Diabla. Y creo que solamente cambiando ese chip íbamos a entender lo que significaba volver a ganar una zona sur y estar en una Serie del Rey. Diablo siempre se ha caracterizado por ser un equipo que innova, por un equipo que se atreve. Y yo no digo que los años pasados no lo hicimos, pero hoy entiendo la dimensión de jugadores con esa jerarquía como la de ellos. Y recuerdo que Santiago nos decía, quiero que vayamos por jugadores que cambien la historia, que cambien el rumbo. Y cuando le dije, es que es complicado, es México, una de las cosas importantes fue que me dijo, este es el Real Madrid de México y vamos a ir por los mejores. Entonces cambia tu mentalidad y entiendes que no puedes buscar cualquier jugador. Y afortunadamente entendimos y creímos esa filosofía que viene desde la cabeza de la organización y que se fue drenando como un ADN que hoy está salpicado ya en todo el equipo. A ver, vámonos a platicar primero sobre los dos más famosos, Robinson Cano y Trevor Bauer. Vamos con Cano. A Cano tú lo vas a buscar a un hotel en Miami. ¿Por qué te decidiste o cuándo se decidieron a tomar el avión e ir a buscar a Cano? ¿Cuál fue tu intención de ese primer contacto? ¿Cómo lo firmas a Robinson Cano? Yo creo que no es mentira de nadie que se decía que Robinson ya estaba muy viejo, que quién sabe si iba a poder en la Liga Mexicana. Y cuando vimos el cierre de él en la Lidom y el inicio de la Serie del Caribe, sí dijimos, viejo los cerros tal vez, el tipo todavía puede y el tipo está en un gran momento. Y nos aventamos. La verdad es que complicado porque no esperábamos el tipo de protocolos que hay en Estados Unidos. Fue muy difícil encontrarlo en el estadio porque no te podías acercar a ellos. Y literalmente hicimos campamento fuera del hotel a esperarlo, a creer que nos iba a regalar unos minutos. Así fue, así pasó. Lo demás fue, ¿para qué me quieren allá? Para ganar. Y hoy para mí todo lo demás ya es historia. Sí teníamos que romper el esquema. Yo pude haberme regresado y haber dicho, pues lo intentamos, pero no se pudo. Pero al final del día entiendes que eso es lo mismo que ha pasado en los últimos años en la final. Si quieres cambiar la historia, lo tienes que hacer desde el off-season. Desde ahí tienes que romper este esquema de decir, cambiar el pero por y, si lo sigo esperando, y si me muevo, y si voy. Y eso pasó. Afortunadamente, él se mostró bastante interesado
Y de ahí no dejamos de platicar ningún día hasta el día que reportó el 10 de marzo en la Ciudad de México. Y vamos ahora con Trevor Bauer. ¿Cuál fue la historia con Trevor? Bueno, a él veníamos viendo que no había formalizado ningún contrato en Japón. Teníamos la duda si Trevor quería tener actividad veraniega. Y cuando vimos que se une a una selección japonesa para enfrentar a prospectos de los Dodgers en el Spring Training, tomamos la decisión de ir a buscar a Rachel, a su agente. Miguel Ojeda platicó demasiado con ellos. Y primero vendimos el venir a jugar contra los Yankees de Nueva York. Ellos pidieron ser el abridor número 1. Y de ahí se vino una negociación interesante en la que para nosotros todo esto tenía valor siempre y cuando él se quedara. Él primero nos dijo que se quedaba a dar a unas clases, unos talleres, a escuelas, a academias particulares, y le dijimos que no le íbamos a quitar la rotación 1 de un juego tan importante en nuestra historia a alguien que no fuera a quedarse. Y él dijo, ok, me quedo, pero un mes, mi salida y 4 salidas más. Y platicamos con Robinson, y Robinson nos dijo, tráiganlo, y nosotros lo enamoramos de los Diablos. Lo demás es historia, lo trajimos, lo enamoramos, y sobre todo él nos hizo enamorarnos de él. Entonces, digamos que hablamos de un enamoramiento mutuo deportivamente que hoy se ha hecho una realidad, y a mi forma de ver, Diablos volvió a demostrar al mismo Diablos que somos una organización muy grande. Enamoraron a 2 grandes jugadores, la leyenda de los Yankees de Nueva York, un ex-Cy-Young. ¿Qué hicieron en el Clubhouse para que fuera tan atractivo estar con los Diablos Rojos de México? Traer a Lorenzo Bondi. Lorenzo le vino a dar un sello particular al Clubhouse este año. Él entendió perfectamente el nivel de jugadores que tenía, entendió perfectamente lo que significa la M, que tanto él respeta y que tanto nos dijo, voy ahí, pero voy a volver a darle un orden a todo esto. Y había muchos nombres en la mesa. Una de las cosas que más me acuerdo que me llamó la atención cuando estábamos con él es, no me he perdido ni un solo juego de ustedes desde que me fui de México. Cada vez que he dirigido en Estados Unidos termina mi juego y en mi iPad pongo a los Diablos, porque siempre esperé volver con ustedes. Entonces, cuando tú entiendes ese nivel de compromiso, creo que empieza a armonizar todo. Desechamos las otras posibilidades cuando nos reunimos con él, y en cuestión de 5 días lo teníamos viajando desde Tucson a la Ciudad de México a su presentación, y creo que ese es el sello. Yo no sé qué hubiera pasado con alguien más, pero yo creo que la persona que le dio esta armonía y entendió los roles se llama Lorenzo Bondi. ¿Cuál es el estilo de dirigir de Lorenzo Bondi? Cree en sus jugadores, entiende perfectamente las virtudes de cada uno y los hace entender lo valiosos que son dentro del terreno y fuera del terreno para él. Evidentemente ha sido una temporada muy grande en donde muchos han tenido que esperar en la banca, otros han tenido que estar todos los días, pero una de las cosas que él siempre habló con ellos fue, ¿estás dentro o estás fuera? Si estás dentro vas a esperar tu momento y vas a saber cuándo entrar. Y si estás afuera, posiblemente no tengas que estar este año aquí. Creo que cuando eres directo y cuando puedes hablar con esa honestidad, la forma de trabajo es más sencilla. Creo en tu trabajo, por eso estás aquí, vas a esperar tu momento. A partir de ahí, haz valer tu talento, porque ese es el que te va a permitir brillar aquí. Entonces, creer en sus jugadores, utilizar los fundamentos, que fue lo que todo el tiempo nos repitió. Yo no voy a buscar hacer cosas extraordinarias, voy a jugar como el béisbol se sabe jugar, y yo no tengo nada más que pedirle. Hoy estamos en una serie del Rey gracias a hacer las 2 cosas que para mí son básicas en el béisbol. Cree en los tuyos y juega con el béisbol como está escrito. Este es un equipo reconstruido y profundo. Sí. Del line-up que presentas previo al juego 4, decir el Rey, 7 de los 9 no jugaron en 2023 con los Diablos Rojos. De tu rotación abridora, 2 de 4 no estuvieron con Diablos Rojos. Y
dos relevistas importantes tampoco estuvieron. Es decir, es un equipo que prácticamente arrancó con muy pocos peloteros titulares con respecto a lo que tuviste del 2023. ¿Cómo fuiste armando este rompecabezas para construir a los Diablos Rojos del 2024? El primer mensaje, una vez que proyectamos nuestro bosquejo del armado 2024, fue rearmar al equipo. Hay procesos para cada equipo y uno tiene que saber entender que si ese equipo no pudo ganar, hay que replantear la situación. Tuvimos que dejar ir gente importante, tuvimos que entender que posiblemente no iban a ganar con nosotros y que lo iban a hacer en cualquier otro lugar, y nos concentramos en aspectos fundamentales. Yo creo que eran, si recuerdo, eran 4: gente ganadora, gente que tuviera una filosofía de hacer trabajo en equipo, gente que conociera el béisbol de diferentes países o diferentes mundos, y gente que respetara la organización. Con estos 4 puntos nosotros empezamos a hacer ese armado. Tuvimos alrededor de 58 peloteros invitados a la pretemporada para quedarnos con los mejores 35, 36 aproximadamente. Y algo que tuvimos que entender es que era un año en donde teníamos que renovar. Sí tenía que haber una base mexicana importante, gente de la organización, pero sobre todo tenía que venir gente que hubiera ya ganado y que contagiara a este grupo que ya sabíamos que estaban cerca, pero que no habían llegado a ese último paso. Entonces nos concentramos, columnas vertebrales, las esquinas en cuanto al outfield, y fuimos cuidando las piezas que para nosotros eran importantes, como en el shortstop el Happer, como en la segunda base, como una banca y un utility Carlos Sepúlveda, intentar tener esa profundidad con Julián Ornelas, que venía de tener un verano muy importante con Diablos en el 2023. Ya venía José Luis Bravo dándonos a notar con esa final contra los Pericos de Puebla, no final, perdón, de ese juego de semifinal, que era un elemento importante. Edwin Fierro venía recuperándose, entonces le empezamos a dar forma en ese punto, y todo lo demás fue historia. Yo reconozco que para mí lo más importante en una gerencia es moverle poco al equipo, y para mí este fue el equipo que menos se movió durante la temporada. Intentamos, como iniciamos, llevar al equipo al final, y afortunadamente creo que fueron buenas decisiones. Poquitas cosas que movimos, la más dura e importante en cuanto a toma de decisión, creo, la del cacheo, pero llega un hombre como Patrick Mazeika, que ha hecho un gran trabajo y redondea ya el trabajo que existía de todos los demás. Un hombre que desde la pretemporada le llenó el ojo, ¿no? a Boldi, con experiencia en Liga Mexicana, sido un grandioso promedio de bateo, pero que Bondi dijo, va a ser mi primer bat, y ahí se ha mantenido, inamovible, en Franklin Barreto. ¿Cómo los convenció Barreto de ser el primero en el orden, tomando en cuenta que Diablos Rojos, esa posición de inicio siempre ha estado con alguien icónico de la organización, incluso Daniel Fernández, el Mosco Redondo, Leo Eras, vaya, muchos íconos de la organización han pasado por ese primero en el orden. Barreto venía de ser quinto, sexto, séptimo bate de los Tecos de los Dos Laredos, y le ponen esa posición. Estás hablando de nuestra primera firma justamente del 2024. Lo teníamos muy bien visto. Cuando lo dan de baja el año pasado, lo quisimos traer, pero él se regresó a Venezuela. Andábamos en pláticas, había otros equipos que lo querían. Esa primera firma, fíjate cómo se da, gracias a que supimos que iba un importante gerente, ahora manager de un equipo de la Liga Mexicana, a reunirse con él. Apresuramos firmar a Franklin, y la verdad es que veíamos cualidades importantes como la de la velocidad, como la del poder y el contacto, y sobre todo el dominar una posición. Un hombre con tantas herramientas no va a fallar. Sí, tuvo muchos ponches, pero también generó muchas producidas, y sobre todo se adueñó de una posición, que es lo que tú decías en este momento. Barreto nos hizo entender que con él en el line-up íbamos a causar miedo en el momento en que pudiéramos. Entonces, una gran herramienta, una gran adquisición,
que no solamente cuenta con toda esta amplísima categoría, es un hombre de 27 años que le da futuro también a la organización en ese aspecto. Y también otra posición en el orden al bat que siempre ha sido estandarte de los Diablos Rojos es el tercero en el orden. Ahí han pasado legendarios jugadores del equipo Escarlata y contratan a José Marmolecos, un hombre que ha tenido experiencia en Estados Unidos, en Asia. Ya tenían proyectado que Marmolecos fuera uno de los hombres más importantes y de poder en el orden al bat de Mondi. Buscamos a varias personas. Fuimos y llamamos a varios jugadores. Varios firmaron para Asia, otros para Grandes Ligas. Y no fue una situación que nos quedáramos como con la última opción. Realmente José llega después de un viaje a Dominicana en donde nos pudimos acercar, platicar. Y él era pretendido por varios equipos. Afortunadamente le dio una gran dimensión al saber que Diablos Rojos tenía esta gran historia, saber que se había dado a conocer Robinson Cano, Aquino, ya traíamos ahí a varias gente dominicana. Y se da esta oportunidad. Para mí es un gran acierto lo que hace Lorenzo dándole esa responsabilidad de tercero al orden, porque le quitó responsabilidad a la gente que venía de cuarto o de segundo. Dejar a Cano en un tercero, en un cuarto bat, no sé cómo hubiera funcionado, no dudo de él, pero creo que Lorenzo alcanzó a armar un 1, 2 y 3 que fue completamente venenoso durante la temporada. Bate zurdo, bate de poder, jugador joven, jugador habilidoso y sobre todo una excelente persona. Creo que José entendió perfectamente la dimensión de lo que se necesitaba y le dio y él entendió y se puso el jersey con esa responsabilidad. Entonces, tranquilos, contentos y creo que como tú bien lo dijiste, le dimos una gran responsabilidad a un hombre que entendía de qué se trataba. ¿Por qué la llegada de Patrick Mazeika la defines como la decisión más, o una de las decisiones más complicadas de la temporada? Bueno, después de tener a un catcher que, como Briseño, que te había cachado ya juegos con 19 ponches, que había hecho una dupla ganando juegos contra los Yankees, que tenía casi 3 meses de temporada, quitar a tu catcher 1 a un mes de que termine la temporada puede ser un volado. Pero la verdad es que entendíamos que nos faltaba productividad y siempre se ha hablado en que un catcher lo importante es su defensiva, pero este es un nuevo béisbol. Y si tú no buscas que cada una de tus áreas genere un miedo al rival al momento de estar en un orden al line-up, puede ser que tú mismo te estés limitando. Entonces, afortunadamente le dimos seguimiento. Patrick tenía 14, 15 home runs en ligas independientes, a un año de haber estado en Grandes Ligas con los Mets de Nueva York. La verdad es que sí fue una decisión difícil. Tal vez te lo pueden asegurar en las oficinas de la Liga Mexicana. El correo llegó a 11:59 de la noche porque tuvimos muchas dudas de hacerlo, pero hoy creo que cada una de esas decisiones duras nos tienen aquí siendo protagonistas. Y hablas de una columna vertebral, y creo que esa pieza vertebral ha sido Juan Carlos Gamboa, sobreviviente de su último título. ¿Por qué darle esa estafeta de capitán a Juan Carlos Gamboa? Bueno, yo creo que motivos sobran. Un jugador nacido en la franquicia, uno de los mejores shortstop mexicanos que existen y también de los mejores shortstops de la liga. Y un jugador que entiende perfectamente lo que significa Diablos Rojos del México. Creo que este año, cuando nos sentamos a negociar su contrato, una de las cosas que le dije fue: quiero que te creas que eres el capitán de la mejor organización del país y yo me voy a creer que soy el gerente de la mejor organización del país. Vamos a llevar juntos a este equipo por una Serie del Rey. Aquí estamos. No creo que sea la única ni la última, pero hoy veo en él un gran liderazgo que creo que nos va a llevar a muchos años de poder sentirnos orgullosos de esta franquicia. El camino a la excelencia no es recto. Hay a veces situaciones sinuosas. Considero una de ellas, se va Lewin Díaz, que había sido una apuesta importante para ustedes. Se lesiona Raúl Flores, que fue uno de los grandes bats en la postemporada.
¿Cómo fuiste sobrellevando esas pérdidas que eran jugadores de impacto en tu line? Aprendimos que no puedes depender de una persona. En el armado general, cuando se pensó en el equipo, pensamos en, ¿y si perdemos a esta persona? ¿Y si se llevan a esta persona? ¿Si se llega a lastimar a esta persona? Un equipo ganador tiene que pensar en todas las posibilidades y la pensamos desde el inicio. Hay que tener un equipo que cubra cualquier vacante ante una posible situación. Y al principio sonaba loco tener una banca con tanta profundidad porque alguien se iba a molestar. Conforme pasó el tiempo, todo tuvo una lógica de un porqué. Hoy creo que esa arquitectura tuvo una lógica y un porqué y nos ayudó a entender que no es como inicias, es como vayas a terminar. Y el equipo pudo terminar de la mejor manera en ese sentido. En el picheo era o fue de alguna forma un talón de Aquiles en las últimas temporadas. En el picheo abridor, fuera de Bauer, que es la gran superestrella, depositan una gran confianza en Eric Leal, que venía de muy buenas temporadas con los Rieleros de Aguascalientes. ¿Por qué le dan ese voto de confianza a Leal para ser, fuera de Bauer, su pitcher más importante? Jugador ganador, jugador con más de 4 picheos plus, un jugador que durante casi los últimos 2 o 3 inviernos siempre ha estado en una serie del Caribe jugando en juegos importantes. La apuesta de Eric se da en el 2022 finales, pero la realidad es que lo trajimos para que hoy fuera una realidad en el 2024. Entonces, ¿por qué? Porque simple y sencillamente entendimos que antes de ir a buscar afuera puedes encontrar muy buena rotación con lo que ya está mostrado en la Liga Mexicana. Y él siempre demostró que era un jugador para poder ser Diablo Rojo del México y hoy está aquí y estamos, espero, muy cercanos a que se consagre campeón ya de la Liga Mexicana. Y en esta fecha límite, si mal no recuerdo, traen a Brooks Cole para reforzar la rotación. ¿Por qué deciden traer todavía otro abridor para darles otra carta? ¿Cuál fue el razonamiento que existió para traer a Brooks? Lo largo que son los playoffs, la estrategia importante que hay que tener una vez que inicias los playoffs son 4 rondas que no puedes relajarte en ningún momento. Brooks viene de ser un jugador que tira juegos 7, que tira juegos 3 con los Tigres del Licey en Dominicana, que lo habíamos visto al lado de Steven Moyers y que nos dio la certeza de ser un jugador diferente, pretendido también por muchos equipos. Afortunadamente pudimos llegar a un buen acuerdo con él y que tomara el tiempo necesario para adaptarse y estar listo para entrar a la rotación. Creo que en una rotación lo importante siempre es tener, además de una mezcla de brazos, gente que entienda lo que es jugar finales. Históricamente es difícil para equipos de Liga Mexicana firmar jugadores japoneses. Y bueno, se encuentran y buscan a Anraku. ¿Cómo fue ese movimiento para traer a un jugador de Liga japonesa? Tenemos scouts internacionales que han estado muy pendientes del béisbol asiático, del béisbol latino, y la curiosa forma en la que llega Anraku es porque él decide tomar la oportunidad de salir de Japón, buscar nuevas fronteras, y entre ellos nuestro scout internacional Ramón Peña nos dice: hay un jugador japonés en búsqueda de trabajo, le quieren dar la oportunidad, vamos a ver cómo se adapta a la Liga Mexicana porque es muy diferente a lo que existe allá, pero de ustedes depende si quieran correr con ese riesgo. Lo tomamos, encontramos en él una excelente persona, un excelente profesional y alguien que le vino a enseñar disciplina a muchos de nuestros jugadores. Creo que algo que valoro en la cultura japonesa es lo determinados y disciplinados que son. Y él vino a darle esa forma a este clubhouse. Así como él absorbía de muchas cosas que nosotros tenemos, nosotros absorbimos su determinación todos los días para llevar una rutina, un circuito, una forma de trabajo
y entender que hay que estar preparado para cualquier momento que el béisbol te lo demuestre. Entonces, hoy en Raku se vuelve en una pieza importante, en una pieza clave y en un jugador joven de 27 años que también le da mucho futuro a esta organización. Platícanos un poco más en qué consiste este ejemplo de disciplina de Raku, cómo es su rutina y su filosofía de trabajo. Viene desde una buena nutrición. Es un hombre que come 2 veces al día con un intermedio que le dé proteína. Todos los días hay gimnasio previo y después de jugar. Hay un trabajo. Es impresionante ver un bullpen de ellos porque no son 20, no son 30, no son 50. A veces son 70, 80 picheos y pueden llegar a ser diarios. Pero lo más importante para esta cultura es la perfección en todo. Si tú utilizas tu brazo todos los días para trabajar, pero con una mecánica limpia, no va a haber agotamiento, no vas a necesitar estar trabajando extra para poder mejorarte o recuperarte. Ellos tienen perfectamente entendido cuáles son cada una de las partes del cuerpo que tienes que utilizar y que te permitan sacar más jugo a todo lo que hace tu día a día del trabajo. Entonces, es una cultura muy interesante que nos vino a revolucionar. Jorge, platícanos también, fuera de quienes están en el Diamante, armaste un equipo de trabajo multidisciplinario y muy extenso. Platícanos esas posiciones que están fuera del terreno, que muchas veces no son conocidas o vistas por los aficionados. Cuando uno quiere ganar, se tiene que rodear de los mejores y lo hemos escuchado en todos los lugares. Este equipo es tan grande que no le puedes dar la creencia de que uno lo va a hacer todo. Entendimos que no necesitamos psicología deportiva, necesitamos primero salud mental. Inauguramos el Departamento de Salud Mental con Emanuel Rosado, dominicano, y Ana Luisa Sánchez, psicóloga militar, que nos permitió replantear cuál era nuestro esquema de salud mental. ¿Cuál es la diferencia entre psicología y salud mental? Bueno, la salud mental se enfoca en el primero, en centrarse como ser humano a estar bien, en tener como prioridad una mente sana, en poder entender que muchos de estos muchachos y jugadores no han podido dar esos conocimientos o esas experiencias de su vida diaria a un clubhouse porque siempre hay competencia. Pero cuando vuelves un clubhouse, un lugar donde es un buen refugio, donde puedes encontrar paz y donde tú puedes apoyarte en tus compañeros, entonces entiendes que la competencia no está dentro, está afuera. Y ahí vamos a ser nuestro centro, lo más importante. Ellos ayudaron a equilibrar esta parte. Evidentemente la preparación física, tenemos grandes profesionales encabezándolos con Armando Cabrera desde el tema de trainers hasta la preparación física. Tuvimos este año, gracias a Dios, Arturo Menchaca, preparador físico de atletas olímpicos con Osmar, y ayudó a que este equipo llegara lo más posible sin lesiones junto con otros grandes profesionales. Tenemos a Isabel, tenemos a Marcelo, tenemos también por ahí a David, tenemos a Cristian Arriaga, tenemos a Luis. Es un grupo de mucha gente haciendo un trabajo importante todos los días de mantener al jugador en el terreno del juego. Dos grandes personajes en el estadio, en el tema de la sabermetría, que es Octavio y es Leonardo, que han dado ese conocimiento diferente al grupo del cuerpo técnico y nos ha permitido enriquecernos. Hoy somos un grupo multidisciplinario de muchos lugares del mundo, de muchas ideas diferentes, de muchas formas de trabajar diferentes, pero con un solo objetivo.